Buenas tardes, compañeros, profesora. Bueno, primero que todo, pues vamos a empezar definiendo lo que es la investigación exploratoria. ¿En qué consiste? Bueno, pues básicamente esta pretende aportar una visión más general mediante la recopilación de datos de cualquier tema que se requiera investigar y pues el cual ha sido poco estudiado o se le quiera dar una mirada diferente al estudio y conocer otros factores que aún no se han definido claramente. Bueno, acá podemos observar una gráfica con algunas de las características de este tipo de investigación. Entre ellas tenemos que documenta ciertas experiencias, examina temas o problemas poco estudiados, aumenta grado de familiaridad con fenómenos, investiga problemas de comportamiento humano, identifican potenciales entre variables. Su análisis es esencialmente abstracción y generalización. El investigador debe sumergirse en los datos. Es posible acumular ideas sobre distintos estatus. Es el paso inicial de una serie de estudios. Se relaciona con situaciones donde existe conocimiento limitado, determina tendencias, cuando se necesitan establecer prioridades surge. Su investigación puede ser cuantitativa, cualitativa o histórica. Y bueno, aquí entre las principales características tenemos que es una primera aproximación a una temática, problema o necesidad. Esto quiere decir que identifica las posibles formas de abordar el tema o situación a investigar. Tiene menor profundidad que otros tipos de investigación. Bueno, este se caracteriza porque es más superficial que otros enfoques y pues no pretende necesariamente obtener conclusiones. Forma parte esencial de cualquier investigación. Bueno, este es el primer paso del proceso de investigación y ayuda a definir las temáticas de forma concreta. Puede derivar en otras líneas de investigación. Esto quiere decir pues que durante su desarrollo puede generar conocimientos preliminares. Bueno, entre las técnicas para una investigación exploratoria tenemos la revisión documental, entrevistas a expertos, encuestas presenciales y online y observación de campo. Bueno, entre los pasos de una investigación exploratoria tenemos que establece un problema o situación a investigar. Esto quiere decir que delimita como tal el tema sobre el cual se va a investigar. Confirmación o negación del problema. Bueno, esto quiere decir que mediante la recolección de la mayor cantidad de información para poder tener una primera idea del problema de investigación, la cual pues determine si este es viable o no. Y por último, tenemos la generación de hipótesis. Pues esta básicamente pretende generar hipótesis fundamentadas pues que permitan el desarrollo y den paso a investigaciones más profundas y o a un nuevo problema de investigación. El tema que yo elegí fue investigación descriptiva. Bueno, la meta de un investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades y las características y perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, bueno, esto quiere decir que pretende medir o recoger información de manera inmediata o conjunta
sobre los conceptos o las variables que se refieren. Su objetivo nunca es identificar las relaciones entre estas o cómo se relacionan estas entre sí. Algunos ejemplos de estas pueden ser una investigación que determina cuál de los dos partidos políticos tiene más seguidores en una nación, cuántos votos han conseguido cada uno de los partidos en las últimas elecciones nacionales y locales, así como qué tan favorable o positiva es su imagen ante la sociedad o ante la ciudadanía. ¿Cómo podemos identificar en este ejemplo? Jamás dice las razones o el por qué. Otro ejemplo es un censo nacional de población. Es un estudio descriptivo cuyo propósito es medir una serie de conceptos. Es en un país y momentos específicos. Aspectos de vivienda, tamaño, metros cuadrados, número de pisos, habitaciones, si cuenta o no con energía eléctrica y agua, tipo de techo, piso, propiedad de vivienda y ubicación de la misma, etc. Bueno, algunos tipos de investigación descriptiva son las encuestas. Se basan por una serie de preguntas estandarizadas, se plantean un grupo de individuos, ya sea cara a cara, de forma telefónica o escrita, o también por medio de una plataforma virtual o, bueno, internet o estas plataformas. Sirve también para entender de mejor manera las creencias, comportamientos y pensamientos del grupo de personas entrevistadas. Otro tipo es el estudio de casos, que esta se basa en un estudio de individuos de un pequeño grupo. En esta se investigan a profundidad sobre las diferencias, las experiencias y comportamientos de los sujetos, ya sean que se están estudiando. Otro tipo es método observacional. Se usa principalmente para observar distintos eventos que se dan por forma natural en la vida. Bueno, algunas características de la investigación descriptiva son: la primera se encarga de describir situaciones y acontecimientos. La segunda característica, este estudio busca describir automáticamente las situaciones. No interesa por las explicaciones o algunas hipótesis, ni tampoco nunca se encarga de hacer predicciones. Otra característica es las descripciones se realizan aplicando las encuestas, que las que se han hecho, las hipótesis y poner a prueba las explicaciones. Otra característica, las investigaciones descriptivas responden a las preguntas qué, cómo, dónde, cuándo y quién. Otra característica, este tipo de estudio no comprende el empleo de predicciones o hipótesis, sino que ésta se enfoca en la búsqueda de características del fenómeno objeto del estudio que se pueda interesar al investigador. Otra, por lo general, un trabajo que se realiza previamente en la investigación expositiva, que describe las propiedades de un fenómeno y las explicaciones de otros asuntos que tienen alguna relación. Se distingue porque consta de las siguientes etapas. Primero, explorar las características del tema del estudio,
La segunda, definir del mismo y formular las hipótesis. La tercera, seleccionar las técnicas para la recolección de datos y las fuentes de información a consultar. Otra característica es este método se utiliza por la psicología y las ciencias sociales con el fin de obtener datos a una visión general de un tema objetivo a identificar. Bueno, otra característica se dirige a todo aquello que se puede tener para estudiar y que tiene un impacto en la vida de las personas, que se relacionan con los elementos sujetos a la investigación. Bueno, como les dije anteriormente, la investigación descriptiva nunca da una respuesta al por qué, no da las razones, sino que en lugar de este por qué, nos vamos a enfocar de qué. Como les dije anteriormente, la investigación descriptiva se enfoca más que todo en responder preguntas como lo son qué, cómo, dónde, cuándo y quién. Bueno, también se encargan de puntualizar las características de la población pues, que se están estudiando. Y esta investigación no comprende el empleo de hipótesis, como les dije anteriormente, ni predicciones. Bueno, muchas gracias. Investigación correlacional. Es un método de investigación no experimental, en el cual el investigador mide dos variables. También entiende y se evalúa la relación estadística entre ellas sin influenciar ni intervenir con una variable extraña. Por ejemplo, nosotros podemos memorizar el sonido del camión de gas o el sonido que hace una patrulla. Y esto no nos lo ha enseñado nadie, solamente nosotros confiamos en nuestra comprensión y llegamos a la conclusión y es lo que asociamos los sonidos e identificamos cada uno de ellos. Bueno, en este caso vamos a hablar de la investigación explicativa, en la cual vamos a iniciar con una pregunta, en la cual nos vamos a ayudar de esta forma de investigación para poder tener el conocimiento o los conocimientos previos para encontrar una posible respuesta. El señor Roberto Hernández, que es el autor del libro, nos dice en su texto que los estudios explicativos van más allá de la descripción del concepto. Esto quiere decir que esa explicación que nosotros vamos a encontrar va a trascender más de lo que nos puede decir la teoría, porque vamos a utilizar otros medios de información como son las personas, en la literatura, en grupos focales y demás. Cuando él se refiere a esto, nos dice que nos vamos a dirigir a lo que son los eventos de causa. Estos eventos de causa vienen divididos en dos, los cuales son los físicos y los sociales. Los físicos, que son todos los que ya conocemos como pues, ciencias exactas, y los sociales, pues todo lo que conlleva a las comunidades. También vamos a mirar de que esa explicación nos va a llevar a unas causas para tratar de entender el para qué y el por qué. Cuando comenzamos a ver este tipo de investigación, vamos a ver de que también hay una finalidad, la cual la finalidad nos va a llevar a entender el qué, el cómo, a qué se debe, por qué, cuál es la influencia, qué efectos tiene. Entre estos vamos a ver de que hay 4 tipos. El primero de ellos es el estudio de caso, entrevistas, grupos focales, investigación en literatura.
El estudio de caso es la individualización de un proceso o de un caso para dar solución a un elemento en general. En este caso no estamos hablando de la violencia, entonces pues vamos a remitir nuestra investigación a qué es la violencia. Entrevistas, pues vamos a buscar entre las comunidades, es un proceso más social en donde vamos a involucrar la comunidad para ver cómo afecta el tipo de violencia y pues sus efectos. Los grupos focales, acá ya vamos a verlos en comunidades. En entrevistas es más lo que dice la gente, y en grupos focales es en una comunidad en específico. Para esto tenemos otro tipo que es una investigación en la literatura, en la cual nos podemos apoyar en ensayos, en escritos, en libros, en las formas de lenguaje, las diferentes formas de lenguaje que nos llevan para tener una resolución, el qué, cómo, a qué se debe y demás. Acá en este nos vamos a devolver en donde esta investigación nos va a devolver a todo a los conceptos que ya hemos visto, en donde principalmente vamos a encontrar de que vamos a necesitar de la población, de una investigación aparte para encontrar las posibles soluciones y las investigaciones previas a nuestra pregunta. Vemos de que hay un análisis que se hace desde la investigación para encontrar ese para qué y ese por qué. Se necesita de la comunidad, de una investigación tanto social como científica, y que para ello podemos tener también un apoyo de lo que son los estudios en casos que son las personas, las entrevistas con particulares, la comunicación en los grupos focales y la investigación literaria. También vemos de que se hace énfasis mucho en esa causa y efecto. La causa es lo que acontece para que una serie de acontecimientos influyan en ese tipo de decisiones. Así que la investigación explicativa se basa o se fundamenta principalmente a una investigación científica y social en donde vamos a encontrar diferentes factores técnicos que nos van a llevar a soportar preguntas y a la resolución de estas mismas. Muchas gracias.